A dar comienzo a nuestra reunión que tenemos todas las tardes, los 10 días del aposento alto. Hoy tenemos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Lo hemos titulado Compañerismo estrecho. Las citas escogidas son muy bonitas, las reflexiones, y por supuesto vamos a leer a continuación la cita que solemos hacer todas las noches, de Hechos de los Apóstoles, aquella porción relativa a los 10 días que los discípulos pasaron juntos, orando, los textos bíblicos y más citas del Espíritu de profecía. Vamos entonces a abrir el texto que tenemos allá y comenzamos con la lectura, que dice así: cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco. Vamos a ver, hermanos, que si bien la gente esperaba ver eso en los discípulos, lamentablemente lo ve hoy. Ya vamos a escuchar algunas cosas en que la gente quería ver eso en los discípulos, no lo hallaron, porque estaba Cristo. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo no está? Y en lugar de compañerismo hay gruesas diferencias, que queremos conversar de ello. Sigue el pensamiento. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de sus promesas de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Cómo en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Sublime pensamiento, hermano. Permanentemente esto debiera grabarse en el corazón, que en esos 10 días Jesús era el centro para que exista tal compañerismo, porque quiero traer el contraste en un ratito más. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si tan solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberlo apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuera posible, y los 3 pensamientos que aparecen subrayados en azul hablan los 3 de lo mismo, que es la testificación al mundo. Expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, que fue el tema de ayer, que titulamos Rendición Absoluta, tomando el ejemplo de Jesús, cómo se rindió en el Getsemaní. Y escuchamos que Él se rindió ante 2 asuntos que fueron fundamentales para Él. Uno era someterse ante el Padre y el otro someterse ante la Escritura, la Biblia, el texto. Si el texto dice
que el cordero tiene que ir, que no abrió su boca, fue llevado al matadero delante de los trasquiladores. Así tenía que actuar. Pero hay que desarrollar ese carácter para pasar semejante sumisión. Esos son los años que tenemos que atravesar, mis hermanos, cada vez buscando someternos. Porque llegado el momento en que haya que someterse, el que está indisciplinado no lo va a hacer. No lo va a poder hacer. Por más que el texto le diga y la conciencia no le sale. Porque perdió todo el tiempo para desarrollar esas gracias y habilidades, tiempo de gracia que hoy se nos da. Y luego entonces de la sumisión, que era el primer pensamiento que leemos otra vez, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, ahora el tema de hoy. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido el poder asociarse tan estrechamente con Cristo. Y solamente un pensamiento más. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaban él procurando enseñarles. Y miramos a continuación allí el ruego, o los distintos temas que hemos mirado: ruego definido, fe con argumento, genuino arrepentimiento, confesión específica, anoche rendición absoluta, hoy compañerismo estrecho. Mis hermanos, siendo tan distintos unos de otros, para Dios es muy importante, sumamente importante. No hay tal cosa como que podamos trabajar en forma separada un miembro de otro. Como este argumento tan torpe, que si alguien lo pensó alguna vez, que el pastor llama a dos hermanas al orden, estaban muy enemistadas. Hermanas, no podemos seguir así. Ustedes cómo se tratan la una a la otra. Pastor, es que ella hasta que no cambie, yo. Y la otra lo mismo, es siempre el mismo argumento. Pero pastor, no se preocupe, el cielo es tan grande que ella va a estar por aquel lado, yo voy a estar por el otro y nos vamos a llevar. No hay problema. No, no es así. A veces la mente humana nos hace pensar de esa manera. Pues leamos los textos que nos ayuden a ver que tenemos que estar muy unidos, compañerismo muy estrecho. Primero, el primer texto es San Juan capítulo 17. Por lo tanto, hermanos, si sucede, porque puede suceder, somos de carne, estamos en la tierra, que si alguien no nos cae bien, no consultemos con carne y sangre, como dijera el apóstol, ¿no? Yo no fui a consultar con carne y sangre. No le consultemos al cuerpo, es que no me gusta, no lo soporto. No, hermanos. Consultemos el texto y en base al texto acomodamos esta carne que tenemos acá. Miremos lo que nos dice. Juan 17, 21. Leemos el 20 también. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, hermanos, el mundo va a creer cuando hay unidad en la iglesia. Hermanos, hagamos el esfuerzo de ponernos en los zapatos del mundano. El mundano, cuando le hablan de iglesia, seamos francos, directos, llanos. Ok, tú me estás hablando de tu iglesia. Cuéntame de tu pastor. Y dos asuntos le interesa al mundano. ¿Cómo anda ese pastor en relación con las mujeres? ¿Y cómo anda ese pastor en relación con el dinero? A ver, cuéntame, quiero que me cuentes. Y después de eso, ok, ahora cuéntame de tu iglesia. Y hermanos, cuando la persona viene, uno dice, no se van a dar cuenta. No, hermano, la gente observa la forma en cómo nos miramos, cómo nos tratamos, los ojos, cuando estamos caminando y giramos la cabeza y estamos así. El mundano lo observa. Por eso el texto que acabamos de leer, para que el mundo crea, si estamos unidos. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando hay diferencias? Eso vamos a hablar. El Señor quiere que estemos unidos, pero como dice el texto que hemos leído, ¿recuerdan la cita que se trajo? Poniendo aparte todo espíritu de supremacía.
Entonces hay que quitar cosas, sacar, ponerlas al costado. Y entonces nos vamos a unir. Miremos el segundo texto. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En el librito que les recomiendo, hermanos, de Mark Finley, ese es el librito que nos está guiando, muy bonito. Él cuenta una experiencia personal, yo quisiera contar una propia también. Uno la vive y qué torpe que es uno, y especialmente cuando es joven, como fue mi caso. Tendría 22 años, hacía poco me había bautizado, y entonces con un compañero casi de la misma edad fuimos a colportar en alguna parte. Y cuando llegamos, pues los hermanos, todos los hermanos nos apreciaban tanto, oh, llegaron los jóvenes, hermanos, ¿ustedes pueden tomar la predicación? Sí, cómo no, entonces la tomaba mi compañero, la tomaba yo, pero en aquella ocasión la tomó mi compañero Daniel. Bonito sermón para el tiempo de Navidad, pero me llamó la atención que él tomó la predicación y rápidamente se llevó a una de sus amigas catecúmenas, él daba estudio bíblico. Me llamó la atención. Él sospechaba algo que yo no sabía. Y es que cuando despedimos a la gente, allí, hermanos, hubo tal gritería. No, no. Y esto detrás del cortinado, digamos así, que hubiera un cortinado acá, detrás. ¿Qué pasa? Ya mi amigo Daniel se había llevado a su hermana, a su amiga, digamos, estudio bíblico, a la visita. Y los demás éramos hermanos. Y en esto se corre el cortinado y una hermana, cubriéndose, me dice, hermanito, hermanito, ¿tiene usted aguja e hilo? Porque parábamos allí en la casa pastoral de esa iglesia. Sí, hermana, ¿qué pasó? Y allí, hermanos, la pelea de dos varones, el anciano y el director de obra misionera. Fue triste. Pero lo triste fue, hermanos, que nos involucraron a mi amigo Daniel, al colportor y a mí. Y es que una de las partes, pues, nos presentó su ángulo desde el punto de vista de él y nos pareció muy razonable. Y nos dijo, jóvenes, ustedes ven, acá traemos un problema serio de años, con el líder y yo, en fin. Pero, ¿qué es esto? Y nos contó. Y entonces él sugirió, hermanos, vamos a reunirnos en tal domicilio. Y ahí fuimos, apoyando allí, porque creíamos que la razón le asistía. Hasta que vino el presidente de la conferencia y nos llamó la atención. Y nos dijo así, ustedes jóvenes cometieron un grave error. No tenía que tomar partido ni por uno ni por otro lado, abstenerse. Estos problemas ya los conocemos, son ellos y los tenemos que resolver nosotros, pero ustedes ¿por qué tomaron parte? No sabíamos, pastores. Bueno, sepan para la próxima, no tomen parte. Y lo curioso, hermanos, ahí viene el punto que quiero, que en medio de tal desunión de peleas, estábamos adorando a Dios. Ir al culto a uno de los grupos, porque un grupo se reunía en la iglesia, el otro grupo en una casa de familia donde fuimos mi amigo y yo, y otros hermanos, dos grupos allí, y adorando a Dios, y cantando alabanzas, en medio de una semejante desunión. ¡Qué error! No, hermanos, Dios no quiere nada, no quiere ni el canto, ni en la escuela sabática. Cállense la boca, no me canten, no quiero, hasta que se reconcilien. Y yo, hermanos, allí, llevando el canto, o lo que fuera, mi compañero, los hermanos, qué lindo, los jovencitos con nosotros, y allá los otros hermanos, lo suyo. Ese error, hermanos, pasó también en el Evangelio, cuando los dirigentes del Sanedrín le dicen a Pilato, quita los cuerpos, porque ahora vamos a celebrar este sábado muy solemne de la Pascua y los panes ácimos. ¿Sí? Entonces, quita los cuerpos. Con homicidio de por medio, celebrar allí la Pascua y los panes ácimos. Esa confusión, mis hermanos, es lo que nos puede pasar cuando, y quiero tocar solamente el tema de hoy, que es la desunión, ¿sí? Y trabajar juntos en compañerismo. Cuando no estamos amistados en compañerismo y celebramos a Dios, cantamos alabanzas, cosas que creemos que a Dios le agrada. Y el texto acá clarito lo hemos leído. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman, si se perdonan, si trabajan estrechamente. Eso es lo que tenemos que buscar. Vamos pues entonces a examinar textos bíblicos que nos van a ayudar a entender el plan de Dios para nuestra iglesia, para que trabajemos bien estrechamente, unidos en compañerismo. ¿Perdón? 35.
Primero, hermanos, llamemos al problema por su nombre. En Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19, nos vamos a detener solamente de las varias descripciones en 6 de ellas, que es la que más nos van a interesar para el tema de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 19. El texto dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, dejemos de lado las que están ahí, las primeras, no porque no sean importantes, son sumamente importantes, pero para los efectos de trabajar en compañerismo, leemos desde donde dice enemistades, son 6, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que podamos estar adorando a Dios? Que vamos a verlo en los discípulos. Por eso es que el texto nos dice que ellos pusieron aparte todo espíritu de supremacía para unirse, trabajar en compañerismo, en unidad, juntos. Pero para eso hay que terminar con las enemistades, con los pleitos, con los celos, con las iras, con las contiendas, con las divisiones, quitar todo eso. Pero hay hermanos que creen que hacen lo correcto trayendo esa división. Y en la forma en cómo lo plantean, que en lugar de someter la obra de la carne, como dice el texto, más bien saca a luz. Y miremos cómo termina esa porción. 21, casi al final. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles cosas, mis hermanos, otra vez? Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones o divisiones. Quien lleva esto no puede heredar el reino de Dios. Se nos tiene que quedar bien grabado. Por eso es que Jesús, tanto que promovía cuando hace su oración, que es una oración tan preciosa, que sean unidos como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y a veces a algunos les cuesta unirse porque tiene pensamientos propios. Es que para unirme, el hermano tiene que reconocer que él comete el error. Si se lo estoy diciendo y no me hace caso, ¿cómo me voy a unir a un rebelde? ¿Cuántas veces se lo di que lo amonesté? Y hermanos, creemos que la razón nos asiste y el otro piensa exactamente lo mismo, pero al revés. Es que este es el que lo entiende. A mí me queda claro, pero él es torpe, no entiende. Y estamos así. Dejemos que la palabra nos siga ayudando. Mateo capítulo 20, miremos. ¿Cómo se puede trabajar en compañerismo si aparecen cosas extrañas como estas? Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, pidiéndole algo. Le dice, ¿qué quieres? Ella responde, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 24, saltamos los que están allí en el medio. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo lo podríamos definir? Usando el texto de Gálatas capítulo 5. Salieron las obras de la carne. Eso ofende. Y cuando sale, pues, en lugar de pensar en el grupo, piensan en ellos que quieren ser jefes. La respuesta o la pregunta, hermanos, importante ahora es, ¿cómo Jesús lo solucionó? Miremos cómo dice a continuación. Otra vez el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, fíjense, hermanos, los llama a todos. O sea, lo que sigue ya lo conocemos. El hecho de Jesús de no llamar aparte a Santiago y a su hermano, o a la madre aparte, y decirles, a ver, discúlpenme que tengo una conferencia privada, vengan acá ustedes. Ustedes saben lo que está. No hizo Jesús así. O que estos se exaltaron. Ok,
Ya los atiendo a ustedes, aguarden, ya les contesto mejor. Ok, hablo con ustedes 10. Tampoco hizo eso, hermano. Los llamó a todos, porque tenemos que estar unidos, y los corrigió. En el reino del mundo se procede así, conmigo no. Hermanos, siempre recordemos esto, el reino del Señor es de otra naturaleza, es distinto. Por lo tanto, no puede haber acá esas cosas carnales típicas de asociaciones mundanas. Y cuando hay discusiones por aspectos mundanos, carnales, si Jesús acá está diciendo que los llama y hace la comparación, en el mundo se hace así, pero aquí, en mi grupo no se hace así. Esta es la primera lección que tenemos que aprender para poder someter nuestras cosas carnales y que entonces aparezca el estrecho compañerismo, según la cita que estábamos leyendo recién. Mis hermanos, para que haya derramamiento, hay algo que le precede, se llama unidad. Dios no puede enviar su lluvia tardía, que es la que todos queremos, si no hay una fervorosa unidad. Y unidad significa, hermanos, someternos a lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, con respecto a los dones espirituales. Unidad es que yo me someto y me dejo guiar por el Señor para hacer dentro de la unidad del cuerpo el don que Dios me haya dado para hacer. Y lo pongo al servicio y que Dios me guíe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si estamos de esa manera unidos, ahí sí Dios puede mandar su lluvia tardía. Es uno de los requisitos. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Mientras buscamos, ya nos preparamos para escuchar citas oportunas del espíritu de profecía relativas al tema que estamos escuchando. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes, unidos, de un solo ánimo significa unánimes, en oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Voy a leer, hermanos, del Espíritu de la Profecía, Consejos para la Iglesia, en la página 176. En un momento más se pone en la pantalla, pero prestemos atención, las frases escogidas allí por el Espíritu Santo a través de nuestra profetisa. Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. Hermanos, hasta el cansancio, pelear por unidad. Quiero decirles que hace unas horas atrás alguien me envió un video acerca de alguna agrupación cristiana controversial, no adventista. Y exmiembros que denuncian a esta agrupación llamada cristiana tiene graves problemas. Y en España. Entonces allí aparecen gente que se siente burlada. Yo di el dinero, di el tiempo, di de todo y ahora descubro en sus libros originales que dijeron una cosa, pero pregunto, porque hoy la doctrina es diferente, a los líderes, y los líderes me dijeron que no ande preguntando, que esos libros ya no sabe cómo los consiguió, que eso ya no se edita más, tienen que desaparecer, porque ahora tenemos los libros. Sí, pero eran originales, era el planteo que se hacía. Lo cierto, hermanos, que dos casos allí tuvieron que salir de esa organización y se sintieron tan chasqueados. Y yo pienso, hermanos, en mi grupo que tenemos acá en Alhambra, todos los que estamos aquí, con tanto cariño, con tanto amor, con tanto sacrificio, entregarnos en todo sentido, tiempo, dinero, sacrificio, todo. Pero llega a haber una levadura de desunión, se malogra. Por eso, hermanos, tenemos que estar todos muy atentos a lo que vamos a leer ahora, para que todo esfuerzo que este hace, este otro y buscamos una unidad perfecta, para que entonces venga el Espíritu Santo. Otra vez la cita. Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes, habían desechado todas las diferencias. ¿Hay alguno que siente que quiere ser líder? Acordémonos de la palabra de Jesús. Líderes hay afuera, aquí hay siervos. El que quiera ser líder sea el primero en servir. Hermanos, servir.
¿Qué hay que hacer? Dime qué tengo que hacer. No, nómbrame como líder, yo voy a dar las instrucciones. Y tú muévete para allá y tú muévete, y todo es lo más rápido. Eso en el mundo, hermanos. Acá no. Habían desechado todas las diferencias. Y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hechos 4:32. El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores viviesen animaba a toda la congregación de los creyentes. Los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos, sentían preocupación por las almas, no por los puestos. Que yo quiero ser el primer anciano, el segundo, todo lo que fuera. Quiero ser la directora porque la hermanita no lo está haciendo bien. Pienso, me dan a mí, yo lo hago. Estamos así, hermanos. O sea, no digo necesariamente acá, hablo de la cita. Cuando la preocupación, ¿cuál es? ¿Cuál tiene que ser? Afuera. Eso se nota en la cita que hemos leído de Hechos de los Apóstoles. Es salvar almas. ¿Qué hay que hacer? Y hermanos, la obra misionera y los grupos pequeños va a demostrar si realmente entendemos lo que es la unidad. Ese es el plan que estamos trayendo como iglesia. Apoyar los grupos. La semana que viene lo vamos a demostrar. Y es, voy a un grupo, ok, yo voy a contribuir y orar, hermanos, para que venga un alma, venga algún amigo, alguien. Sé que en uno de los grupos van a llevar a una amiga visita que nos está visitando estos días acá. Y a un grupo ya, hermanos, ya se movieron para llevarlas a ese grupo. Enhorabuena. Y así, hermanos, ¿cuánta gente que ha venido acá? ¿Por qué no hemos trabajado antes en los grupos? De modo que venga quien venga, directamente te llevamos al grupo. De la forma más agradable poder llevarla. Haciendo la obra misionera, como dice la cita que leemos ahora. Que era la preocupación salvar gente a través de los grupos. Otra vez. Sentían preocupación por las almas. El Evangelio había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Más, así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Ya no más discusiones para ver si el puesto que yo tengo, si el que tú tienes, si cómo se está haciendo, que yo lo haría mejor. No. Es poner en el servicio el don que Dios nos haya dado. Para que entonces, usando el don, si este es el don de dar como maestro una lección, el don de la generosidad que está poniendo allí su casa como anfitrión o anfitriona, el don de la ayuda, voy a colaborar, dime qué tengo que hacer. En fin, cada uno con sus dones. Y nos servimos. Y que venga un alma. Es un vehículo precioso, hermanos. Sigue más. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en estos últimos días? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Una porción muy bonita del espíritu de profecía. Voy a invitar a que leamos, escuchemos, hermanos, una segunda cita. Esta vez de hijos e hijas de Dios, también con respecto a la unidad y el estrecho compañerismo. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otro. Fijémonos, hermanos, el Señor nos da libertad, Él quiere que estemos unidos, pero podemos estarlo a pesar de las diferencias que tengamos. No destruye, dice acá, la individualidad. Son uno en mente, propósito y carácter, pero no en persona, entre Cristo y el creyente. Otra vez, uno en mente, propósito, carácter, pero no en persona. El hombre, al someterse a la ley de Dios y participar de su espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre.
El hombre se completa en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en su mente. La unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Otra vez, hermanos, esta partecita está para reflexionar. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. ¿Cuál es la prueba más convincente? Un poco más arriba. La unidad con Cristo, que establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Es eso, hermanos. Estamos unidos con Él y hace que estemos unidos unos con otros. Pero surge una pregunta: ¿podemos estar unidos en medio de la diversidad? Somos tan diferentes. Bien, vamos a reflexionar en lo siguiente, hermanos. ¿Cuáles son las cosas que nos unen? A ver, hermano, voy a invitar a que reflexionemos. Una, nos une un Dios creador. Nos une un Cristo salvador. Nos une un cuerpo llamado iglesia, la herencia de los santos, y cada cual miembros a través de sus dones. Nos unen dos cosas más. Nos une un mensaje. Hermanos, al pensar en mensaje, pensamos en las 28 creencias, un mensaje directo y una misión. ¿Qué misión? Mundial. Por lo tanto, que tengamos diversidades, que esto lo va a hacer mediante como maestro o doctor o alguna otra profesión o habilidades, pero saber que estamos unidos con un Dios que es el que nos creó, con un Cristo que nos redimió, con un cuerpo al cual pertenecemos, y allí vehiculizamos cada uno los dones que tenemos, con un mensaje que nos distingue y con una misión global, planetaria. ¿Cómo no vamos a estar unidos? A pesar de que seamos tan distintos unos de otros. Escuchemos una cita más, también del espíritu de profecía, sobre la unidad en medio de la diversidad. Hechos de los Apóstoles. En estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A ver, hermanos, analicemos los caracteres de los discípulos cuando estaban con el maestro. ¿Nos acordamos de algunos? De Pedro es muy conocido. Pero hay ciertos detalles de los otros que son menos conocidos. Voy a invitar a que busquemos algunos ejemplos. Uno de ellos aparece en San Juan capítulo 11, versículo 16. Cuando los discípulos le decían a Jesús que él quería ir a Judea, donde estaba enfermo Lázaro, y les había dicho que ya estaba durmiendo, que estaba muerto, les dijo claramente que estaba muerto. Versículo 15, 11-15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que queráis. Pero vamos ya, vamos para allá. Tomás, llamado Dídimo, le dice a sus compañeros y revela entonces aspectos de su carácter. Vamos también nosotros para que moramos con él. A ver, hermano, ¿cómo podremos definir ese tipo de carácter? ¿Cómo es? A ver allá, atrás. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, mi hermano. Pesimista. Todavía queda más. Si Jesús quiere que vayamos, vamos y morimos. Pesimista. Pero hermanos, una persona que te tira mala onda. Jesús, él ni se imagina que Jesús va con una gran misión. Y la gente cree que pues, te van a matar allá, maestro. Por el milagro que se había producido de la curación en sábado del capítulo 9. ¿Allá te quieren matar? Vamos para allá. Bueno, vamos. Que muramos también. Si lo quieren matar, bueno, vamos también. Muy bien, pesimista es una buena definición. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando estamos rodeados de personas así? Una o dos personas que te tiran malas ondas. ¿Cuánto amor de parte de Jesús?
Aprendamos. Hermano, Él es el centro. Así como, por eso dijimos la cita que vamos a seguir leyendo. Unidad en la diversidad, de cada cual tiene un pensamiento y negativos, críticas. Miremos otro ejemplo. Juan capítulo 6. Así como Tomás, ahora vamos a ver a Felipe. Juan 6, versículo 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dice a Felipe. Pero esto decía para probarlo porque él sabía lo que había que hacer. Felipe entonces le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué está revelando Felipe acá con esto? Y aplicémoslo después a la iglesia. ¿Qué revelaba Felipe con esto? Hermanos, no tenía visión, no la veía. Jesús lo está probando. Hoy, Felipe, mira la cantidad de gente que hay. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para darle de comer? Hermanos, si estaba el proveedor al lado, le estaba haciendo la prueba a propósito, sabía él que lo que había que hacer. Y él lo miró como lo ve cualquier persona carnal, sin visión, falta de fe. Y hermanos, nos puede pasar a nosotros. Gracias a Dios, fuimos llevados acá a nuestro líder, todos unidos, hermanos, para tener la visión que hoy estamos disfrutando. Pero queda más todavía, más. Se habló, hermanos, de que este mensaje se difunda en todos los idiomas. Y estamos detrás de eso. Y más, acá en Estados Unidos, y más todavía. De modo entonces que si el maestro nos hiciera preguntas, no lo viéramos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y lo vemos así, como Felipe. Falta de visión. ¿Sí? Incredulidad. Y así, hermanos, si meditáramos en cada uno de los discípulos, cada uno era diverso, tan distinto uno de otro. Pero leamos la cita que nos trae el espíritu de profecía. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter, a fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados. Estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, en pensamiento y en acción. Hermanos, al reflexionar en esos tres aspectos, en sentimiento, sentir al unísono, en pensamiento, verlo igual, y luego actuar. Tres características que aquí nos pone el espíritu de profecía de la necesaria unión que debían tener estos discípulos para poder impactar. Otra vez, ¿unirse en qué? En sentimiento, luego en pensamiento y luego acción, actuar. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con Él. Ese era el centro de la unidad, era Él. La mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado también como a mí me has amado. Su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad, y oraba con seguridad sabiendo que un decreto todopoderoso había sido dado antes que el mundo fuese. ¿Qué decreto fue? Que se había hecho un pacto eterno, hermanos. Voy a invitar a que busquemos ese decreto en Hebreos capítulo 13. Ya se había dado el decreto. Ya lo había firmado el Padre y el Hijo. Hebreos 13. Versículo 20. El texto dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Se había hecho un acuerdo ya entre ellos. Desde antes de la fundación del mundo. Lo habían decidido. Sigo acá.
Y oraba con seguridad sabiendo que un decreto todopoderoso había sido dado antes que el mundo fuese. Sabía que el evangelio del reino debía ser predicado en testimonio a todas las naciones. Sabía que la verdad revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo habría de vencer en la batalla contra el mal y que la bandera teñida en sangre flamearía un día triunfalmente sobre sus seguidores. Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar y él comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para que continuaran la obra sin su superintendencia personal, trató de animarlos y prepararlos para lo futuro. Porque, hermanos, hasta ese momento Jesús y el Padre unidos, ahora Él se va, quería lo mismo de sus discípulos, que estén unidos entre ellos y con el Padre y con Jesús, y el Espíritu Santo allí les ayudaría. No los engañó con falsas esperanzas. Como en un libro abierto leía lo que iba a suceder. Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Y esa parte, hermanos, nos debería hacer pensar. El maestro no está hoy físicamente. Los lobos sí están. Uno de los principales o de los primeros lobos, ¿cuál es? Nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza. Es lo primero que tenemos que hacer, hermano. En lugar de mirar a alguien, es mirarnos tal como los discípulos cuando en el aposento alto. ¿Soy yo, maestro? Es empezar a autoconocernos. De modo que si se nos pide que estemos unidos, inmediatamente pensar, ¿qué impide yo que me una? ¿Qué tengo? Allí Jesús les dice, los va a dejar en medio de lobos. Lógicamente eran los enemigos, pero entre ellos mismos primero. Irá sometiéndose para que unidos hagan frente a las cosas que aparezcan. Sabía Jesús que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y encarcelados. Sabía que por testificar de él como el Mesías, algunos de ellos serían muertos y les dijo algo de esto. Al hablarles del futuro de ellos, lo hacía en forma clara y definida para que en sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en él como el Redentor. Vamos, mis hermanos, a repasar así rápidamente la gran oración de Jesús para que estemos unidos. ¿Cuál es? Juan 17. Abramos pues. Juan 17. Muy bien, del versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no solamente por el mundo, o no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mis hermanos, ¿cómo Dios puede guardarnos en su nombre? Miren cómo lo va a decir el apóstol Pablo a Timoteo. Que aquel que invoca el nombre de Dios para que Dios lo proteja, tiene cierta condición.
Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, miremos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que le son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la condición, hermanos. Para que Dios nos proteja, invocamos el nombre de Jesús, pues no le hagamos ministro de pecado. Apartémonos. Y si hay alguno que se siente tentado, haga más que oración. Pida ayuda. Para que así Jesús sea ministro de un remanente y no de aquellos que están esperando la aprobación de Dios como Balaam, por pecados acariciados. Quisiera invitarles, hermanos, a que nos gocemos a continuación con una descripción que nos da el espíritu de profecía, de una lectura del movimiento de reforma final, en el que vamos a estar todos, pero con esta condición de poner nuestras diferencias, unirnos en compañerismo para que llegue el cumplimiento de esa profecía. Recuerden que anoche aprendimos este concepto de parte de Jesús, y es que Jesús se sometió al Padre y a la Escritura. Eso lo dice allí en Mateo 26. Le dice a los discípulos: ¿acaso ustedes no ven que yo puedo pedirle a Dios que me mande 12 legiones de ángeles? Y él se ve sometido. Pero si yo hago eso, ¿cómo se cumple la Escritura? Y la Escritura decía que como cordero fue llevado al matadero, así que se tiene que cumplir, se somete al texto y se somete a Dios. Así, hermanos, el texto que vamos a leer, tenemos que someternos a ese texto. Y es tan precioso que cuando habla del movimiento de reforma final, quienes entran allí es porque se han sometido, se han disciplinado en sus días. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Escuchemos. Consejo para la Iglesia, página 117, dice así: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. ¡Wow, hermanos! Ahora tenemos que orar. En un momentito más vamos a orar. Si en esos días van a haber curaciones, está profetizado que va a ocurrir, pero había un espíritu de oración similar al que había antes del gran día de Pentecostés. Y ese antes son los 10 días que estamos estudiando. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que orar mucho para que cuando se cumpla aquello, vivamos en oración, espíritu de oración, dice acá. Dice más: veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Hoy por hoy, hermanos, ¿cómo nos cuesta salir a repartir un volante, andar por la calle, tocar una puerta? Y acá dice lo contrario. Veíase a centenares y miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. La falta de poder espiritual no tiene razón de ser en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos que esperaban, oraban, creían, con una plenitud y poder que llenó todos los corazones. En lo porvenir, toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios. Esa es una profecía que está ¿en qué parte del texto? Apocalipsis 18, 1.
que bajó un ángel cuya gloria iluminó toda la tierra. Lo que creemos el derramamiento del segundo Pentecostés, la lluvia tardía. Los que habrán sido santificados por la verdad ejercerán sobre el mundo una santa influencia. Una atmósfera de gracia rodeará el mundo. El Espíritu Santo obrará en los corazones tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. El Señor está dispuesto a hacer una obra en favor de los que creen verdaderamente en Él. Si los miembros laicos de la Iglesia se despiertan para hacer la obra que pueden hacer y mirando cada uno cuánto puede hacer en la obra de ganar almas para Jesús, emprenden la guerra a su propio costo. Veremos muchos abandonar las filas de Satanás para colocarse bajo el estandarte de Cristo. Si nuestro pueblo decide actuar de acuerdo con la luz dada en estas pocas palabras de instrucción de Juan capítulo 15, versículo 8, texto que leemos también acá a continuación, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Veremos, por cierto, la salvación de Dios. Se producirán revivamientos admirables, se convertirán pecadores y muchas almas serán añadidas a la iglesia. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el Pentecostés descenderá sobre nosotros también. ¿Creemos estas cosas, hermanos? Amén, amén, hermanos, amén. Estrecho compañerismo. Voy a invitar a que nuevamente nos separemos como anoche, en grupos. 3 o 4 grupos y oremos, hermanos. Y específicamente sigamos insistiendo. Pedir por la unción del Espíritu Santo para que se derrame aquí en esta iglesia, si es que queremos ser unidos, estar trabajando por la salvación de las almas, dándole gracias por el medio que se nos dio como es el satélite, que Dios avive nuestros corazones, pero también confesemos nuestras faltas.